Dale. Gracias, Yulisa Cepeda. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Este fin de semana, las autoridades monetarias ofrecieron un comunicado, emitieron un comunicado donde dieron a conocer el hecho de que la tasa de interés de política monetaria se mantiene en 3.5%. Ustedes saben que esa tasa de interés fue bajada en 100 puntos porcentuales, en 100 puntos básicos, mejor dicho, al principio de la cuarentena, en marzo, como una forma de abaratar el costo del dinero, y esto ha permitido entonces también que, por otro lado, las autoridades monetarias tomen medidas tendentes a facilitar recursos a la banca para que la banca así mismo la ofrezca a los clientes que así lo demanden. Esa tasa de interés más reducida de 3.5% viene combinada también con una serie de medidas que han tomado las autoridades monetarias tendentes a facilitar o colocar dinero disponible para los sectores que así lo demanden. Y entonces ese dinero proviene de recursos del encaje legal, recursos de del llamado fondo de facilitación de liquidez rápidas, que le dicen repos. Los repos, señores, son lo que se conocían en el pasado como adelantos, que era la famosa tasa lombarda, que ahora le dicen repos. Y les digo así porque ustedes recuerdan, bueno, los más viejitos y los que han estudiado sobre eso, que durante la crisis financiera del banco Baninter, del banco mercantil, del Bancrédito, se hablaba mucho de los llamados adelantos y redescuentos. Y eso, los adelantos que recibían los bancos cuando estaban desencajados, recibían adelantos por parte del Banco Central en última instancia, y eso es lo que se conocía como, eso se cobraba a una tasa, y esa tasa se conocía como la tasa lombarda, que después le cambiaron el nombre, y entonces está la tasa overnight. La tasa lombarda es cuando el banco está desencajado y de repente entonces tú vas el banco va al Banco Central o a los otros bancos y le dice a los otros bancos: mira, estoy desencajado hoy, porque es un asunto de un día para otro, estoy desencajado, entonces pásame un dinerito ahí, yo te lo pago, mañana yo te lo repongo. Entonces, pero cuando el banco se desencaja demasiado, los otros bancos le dicen: no, mira, yo no te puedo adelantar nada. Entonces ese banco que se desencaja mucho tiene que ir al Banco Central y le dice al Banco Central: mira, Banco Central, estoy desencajado, los otros bancos no me quieren dar dinero para encajarme, entonces dame tú para encajarme. Entonces ese adelanto se cobra una tasa de interés por ese adelanto, y eso se conocía como la tasa lombarda. Ya no le dicen lombarda. Yo me imagino que le cambiaron el nombre tal vez por el hecho de que sonó mucho eso cuando la crisis financiera, y ahora te hablan de los repos, pero esos repos es lo mismo, solo que ahora tú no tienes bancos desencajados. Entonces, cuando es el banco el que está en sobreliquidez y es el banco que va al Banco Central y deposita, le dice: mira, tengo dinero de más, no encuentro qué hacer con él, te lo voy a depositar. Entonces esa tasa que paga el banco por el dinero que recibe de sobreliquidez de los bancos, que paga el Banco Central, es lo que se conoce como la tasa overnight. O sea, la tasa overnight y la tasa lombarda. Ahora, en el caso del Banco Central, el Banco Central ha estado adelantándole a los bancos, al sector financiero, recursos del encaje legal, y también ha estado adelantándole recursos de los repos, de los llamados repos. O sea, le está diciendo: mira, te estoy adelantando dinero, te estoy dando dinero a una tasa bajita, como si tú estuvieras desencajado, pero tú no estás desencajado, para que tenga dinero disponible adicional para que tú puedas prestarlo. Y por eso entonces los bancos tienen hoy día disponibles de parte del Banco Central, de parte de las autoridades monetarias, poco más de 190 mil millones de pesos. Aquellos 120 mil millones de pesos que se le entregaron a los bancos del encaje legal y de los repos, más 10 mil millones que recientemente fueron anunciados, más 60 mil millones que también fueron anunciados recientemente por el Banco Central. Por lo tanto, la disponibilidad de dinero a bajo costo que ha puesto la autoridad monetaria al sector financiero para que le preste a los sectores que así lo deseen es de 190.814 millones de pesos, es decir, prácticamente el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. De esa cantidad, los bancos ya han colocado 96.998 millones hasta el cierre hasta el mes pasado, casi 97 mil millones, y quedan disponibles para seguir prestando 93.816 millones de pesos. Ahora, en este anuncio que el Banco Central hizo sobre la permanencia de la tasa de política monetaria en 3.5% y el recordatorio que está haciendo de la disponibilidad
de puesta a disposición al sector financiero de 190,000 millones de pesos, de los cuales ya 97,000 han sido colocados, incluyó también el comportamiento de la economía durante el primer semestre del año. En enero de este año, nosotros lo hemos mencionado aquí porque le hemos dado seguimiento al comportamiento de la economía. En enero de este año, la economía creció 4.7%. En febrero creció 5.1%. En marzo, cuando se inicia la cuarentena, cuando comienza el frenazo a la economía sufrió un descenso de menos 9.4%. En abril esa situación empeoró todavía más. La economía sufrió una caída de menos 29.8%. Luego, en mayo, la economía siguió en decrecimiento, pero en una menor proporción que el mes anterior, menos 13.6%. Y en junio, que es el dato que incluye la autoridad monetaria en este informe de la tasa de interés, la economía también sufrió un decrecimiento de menos 7.1%. Pero si nos fijamos, el crecimiento mayor, el tope de fondo del crecimiento negativo fue en abril, menos 29.8%. Ya en mayo decrecimos, pero decrecimos menos 13.6%. Y en junio decrecimos, pero decrecimos menos 7.1%. Quiere decir que estamos en camino a un proceso de descenso del decrecimiento. Por lo tanto, en algún momento tal vez tengamos un crecimiento cero. Tal vez en el mes de septiembre, octubre, tengamos un crecimiento cero y posiblemente entonces podamos nivelar para cerrar el año con un crecimiento negativo, pero no tan negativo como se esperaba. Inicialmente se tiene la meta de crecer cero, de tener un crecimiento negativo, de tener un crecimiento neutro, ni positivo ni negativo al final del año. Pero ya la CEPAL está proyectando que no será así. En el caso de nosotros, posiblemente tengamos un crecimiento negativo de 5%. Dice la CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Pero tomando en cuenta que las autoridades monetarias nuestras siempre tratan de ser de irse un poco más allá de lo que se traza como ella misma como meta, posiblemente tengamos un crecimiento negativo de un 2%, de un 2.5%, pero no podemos aspirar a que vamos a tener crecimiento. Entonces, en resumidas cuentas, en el primer semestre de este año, la economía sufrió una caída en total de menos 8.5%. Ese fue el descenso sufrido por nuestra economía en la primera mitad de este año. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo que nosotros no teníamos un año tan malo en términos económicos como el que se está viviendo en este momento, por una paralización de la economía provocada, esa paralización. Cuando decimos provocada es porque las autoridades se vieron en la obligación de decir, paren la economía. Paremos en los procesos productivos, paremos los procesos de venta, paremos los procesos comerciales aquí y en todo el mundo. Lo cual coloca al país en una situación más difícil para poder enfrentar esa ese decrecimiento de la economía, porque en condiciones particulares, cuando un país está en una crisis económica, si el resto del mundo no está en crisis, pues se le hace más fácil obtener ayuda, obtener algún tipo de facilidad internacional. Pero cuando tú tienes una situación de parálisis económica, donde al mismo tiempo los demás países del mundo también tienen parálisis económica, entonces tú tienes una situación más difícil, porque tú no puedes recurrir al sector externo, ni tampoco contar con que el sector externo va a ayudar a tu crecimiento, tomando en cuenta que el dinamismo del sector externo va a motivar entonces una mayor demanda interna en el país. Pero el problema es que si Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, demanda menos bienes, va a comprarle menos a los productores nacionales de zona franca. Entonces vamos a tener menos empleos en zona franca y menos exportaciones en zona franca. Si Estados Unidos, que manda el 40% de los turistas que vienen a la República Dominicana, vienen desde esa nación y ahora van a salir menos a hacer turismo, entonces también nos va a afectar en cuanto a la llegada de turistas. Y también entonces nos puede afectar en cuanto a lo que tiene que ver con el envío de remesas si no crece la economía en esa nación y si no aumenta la oferta de empleo en esa nación. Que por afortunadamente en los últimos 2 meses hemos tenido una situación particularmente positiva en ese aspecto. Las remesas desde Estados Unidos de los dominicanos que viven allá han crecido tanto en el mes de mayo como en el mes de junio en comparación con mayo y junio del año pasado.
Y eso se torna positivo desde el punto de vista de que es dinero que está entrando a la República Dominicana en dólares y es ahora mismo la única fuente de divisas que tenemos en crecimiento, porque no tenemos crecimiento en las exportaciones de nacionales y de zona franca, no tenemos crecimiento en las divisas que genera el turismo y no tenemos tampoco crecimiento en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Solamente en lo que respecta a las remesas tenemos un crecimiento neutro en el primer semestre de este año. Así que esa caída de menos 8.5% que ha sufrido nuestra economía, esperamos que vaya siendo menos profunda en la medida en que nos vamos acercando al final del año y en la medida en que tenemos también mayor certidumbre. Gracias a Dios ya vamos a asumir, va a asumir un nuevo gobierno que fue fruto de unas elecciones que se desarrollaron sin traumas, y eso también redujo la incertidumbre económica en torno al ambiente político. Ahora lo que tenemos es incertidumbre en torno a la crisis sanitaria y esa incertidumbre podrá irse superando en la medida en que vayamos avanzando en el enfrentamiento de este COVID que nos afecta a nosotros y que afecta también al resto del mundo.